Hoy les voy a estar hablando acerca de una palabra que la he titulado los frutos del Espíritu aplicados en mi vida, pero le podemos decir los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y voy a estar usando a Gálatas 5 como referencia. Llevamos unas semanas hablando y aprendiendo acerca del carácter, la personalidad y los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de diferentes características y personalidad, comportamientos. Y la semana pasada yo les hablé acerca de la importancia de tener la protección de un padre. No necesariamente el amor, un padre me puede amar, pero a lo mejor no me lo muestra, no me lo demuestra, ¿verdad? Como ha sucedido mucho, pero tener la protección de un padre hace la diferencia porque ayuda a ese hijo, nosotros que somos hijos, ayuda a que ese hijo crezca de una manera diferente. Un hijo que crece sabiendo, o hija, ¿no? Sabiendo que tiene la protección de un padre, crece diferente. Su fortaleza, su sabiduría, su convicción es diferente cuando un hijo crece sabiendo que tiene esa protección de un padre. Sabe que si algo pasa en la escuela, papi viene a protegerme, mamá viene a sacar la cara por mí. Es una cosa muy, muy importante. Y no debemos pensar que la protección de un padre es el patrón bíblico. Tenemos diferentes experiencias en la Biblia en donde los padres no protegían a sus hijos y podemos ver situaciones y características. Por ejemplo, no lo tienen que buscar, pero en Génesis 19, ustedes han escuchado la historia de Abraham y Lot. Han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque Sodoma y Gomorra eran unos pueblos reales, unos sitios reales. La palabra sodomía se entiende que viene de esa tierra. Y Lot, en cierta ocasión, en Génesis 19, lo visitaron unos ángeles. Y esos ángeles vinieron donde él a decirle, este pueblo va a ser exterminado, Sodoma, va a ser exterminado. Coge a tu familia y vete. Para eso vinieron los ángeles, ¿verdad? Pero los ángeles pasaron la noche allí o se estuvieron con él. Y los hombres de la ciudad, los hombres de esa ciudad, la ciudad era tan perversa, la ciudad estaba tan caída moralmente que le tocaron la puerta a Lot para decirle, saca a esos ángeles que nosotros queremos estar íntimamente con ellos. Los hombres, esa era la perversión de la ciudad. Y Lot, mira lo que dice, mira la protección de un padre. Y Lot le dijo, no te quedes con mi visita, llévate a mis hijas. Eso es, léalo ahí, Génesis 19. Esa es la protección de un padre, ¿verdad? Ahí vemos lo que es no ser protegido por un padre. Esas muchachas eventualmente después le hicieron daño a Lot. Entonces, eso nos habla también de la protección de un padre y eso hablamos la semana pasada. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Entonces, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Quiere decir que nosotros cuando tenemos el Espíritu, tenemos unas cosas, unas cualidades, un comportamiento, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Una de las razones principales por la que tenemos el Espíritu Santo en nosotros es para aprender a ser más como Cristo. Mira, nosotros nos llamamos cristianos. Nosotros, el plan de Dios y nuestra tarea es ser más como Cristo. Ese es todo el caminar resumido en 2 o 3 palabras. Ser más como Él fue. Por eso tenemos 4 evangelios que nos dicen cómo Él fue y qué Él hizo. ¿Y cómo vivió? ¿Y qué no hizo? Porque tenemos que ser más como Él. Entonces luego lo que viene antes de los evangelios y después de los evangelios es una explicación, un seguimiento, pero todo gira alrededor de la personalidad de Cristo, de la persona de Cristo, para aprender a ser como Él era. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito de esto. Acompáñenme si pueden al capítulo 5 de Gálatas. Voy a empezar en el verso 16. Y para que tengan una idea, la historia o la carta de Gálatas la escribió Pablo, se la escribió a la iglesia de Galacia. Y la iglesia de Galacia estaba en lo que es hoy Turquía. Si se imaginan el mapa que está Grecia, entonces está el Medio Oriente acá abajo. Bueno, acá, si está Grecia aquí, si está Turquía aquí, aquí está el Medio Oriente. Eso estaba en esta área por aquí más o menos. ¿Cómo se dice la isla grande esta que está abajo al sur de Turquía? Cepra, ¿han escuchado? Yo lo escribí por aquí, a ver cómo se pronuncia. Chipre, ¿verdad? Sí. En inglés, Cyprus.
Chipre. Pues Chipre era una isla que estaba ahí muy grande, y en esa área era. Y en esta carta Pablo tuvo que dedicarle tiempo a la iglesia, a enseñarle, porque ellos tuvieron un tiempo en donde Pablo los ministró, les ayudó, pero a ellos en poco tiempo se les olvidó lo que era seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque vinieron unos judaizantes, unos judíos, que comenzaron a decirle: ahora tienes que sacrificar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y Pablo en la carta les está diciendo: ¿cómo es posible que a ustedes se les olvidó tan rápido lo que les mostramos? Les dice Pablo, ¿cómo es posible? Y luego Pablo les da una explicación. Les recomiendo, si tienen tiempo y pueden, la carta es cortita, tiene 6 capítulos y se lee rápido, que la lean completa, porque recuerda, cuando estas cartas se escribieron, él no escribió capítulo 1, cogió un break, capítulo no, él escribió la carta completa. Nosotros después la dividimos para memorización y para referencia. So vamos a hablar Gálatas 5, 16. Voy a leer el 16 y el 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieras. Esto es un concepto muy básico y sencillo de entender, pero difícil de aplicar. Que no haga la carne lo que tu espíritu quiere, o que tú no hagas lo que tu espíritu quiere. Esto es muy difícil de hacer en esta carne humana. Es muy complicado, pero se puede hacer. Todos nosotros sabemos que debemos huirle a los malos deseos. Todos nosotros sabemos que debemos hacer lo que el Espíritu nos manda hacer, pero no siempre lo hacemos así. No se preocupe, o sí preocúpese, no es el único. La Biblia nos habla de todo esto. Pero la condición humana no ha cambiado. De hecho, podemos hacer el argumento de que estamos peor hoy a como estábamos en tiempo atrás. Muchos pensamos y decimos: yo recuerdo los tiempos de antes, ¿verdad? Cómo se vivía en el campo. A veces tenemos buena memoria de buenos tiempos, pensamos que fueron mejores tiempos, ¿verdad? Pero progresivamente, si estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que progresivamente va a ir empeorando. Va a haber más dinero, va a haber más recursos, pero va a haber menos moralidad, va a haber menos búsqueda de Dios, menos tiempo con la familia. Eso está en la Biblia escrito, no en esas mismas palabras, pero en esa referencia. Una de las cosas que me gusta mucho de Pablo y de sus cartas es que Pablo no oculta la realidad humana. Pablo no oculta que ellos y él mismo eran pecadores que fallaban. Él siempre siempre le daba la gloria a Cristo. Si se dan cuenta, él comenzaba cada carta: saludos de Pablo, siervo y esclavo de Cristo, quien se lleva toda la gloria y toda la honra. Reciban saludos de Tito, de Timoteo. Pablo siempre hacía así las cosas, y Pablo era un estudioso. Pablo era un teólogo. Pablo era un estudioso, teólogo, fariseo, hebreo, romano, griego, todos los títulos, todo lo que podía. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que había gente que eran doctores, obispos, pastores, reverendos? Pablo era todo eso. Y en cierta parte él dice: me vale de nada. ¿Me ha servido realmente? De nada. Porque todo lo que me ha servido es lo que he aprendido en Cristo. Entonces, comenzando en el verso que leímos, el 16 y el 17, nos está diciendo ahí: todo lo que va en contra de la carne es bueno, es el espíritu, pero todo lo que va en contra del espíritu, que es la carne, es malo. Y entonces, si vamos no le voy a, vamos a leer aquí, a ver la condición humana. Sí, les voy a leer ahora el 18, del 18 al 21. Y comenzando en el 18 y en el 21, Pablo nos da una lista acerca de cuáles son las manifestaciones de la carne. Entonces, Pablo nos va a dar la lista de cuando usted dice, por ejemplo, que le cree a Dios y vive como Dios quiere que usted diga, hay un tipo de comportamiento que se debe ver, que se debe modelar. Yo, sin hablar, como yo me comporto, como yo camino, entonces le dice a alguien, o le cree a Dios o le sirve a Dios. Y viceversa, como yo me comporto o como yo hablo, como yo digo, él le dice: este muchacho no conoce ni los clavos de la cruz, lo que sea, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, mira lo que dice en Gálatas 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Y mira, por si se me olvide, se me queda algo, y cosas semejantes a estas. Porque se nos puede olvidar algo, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uf, qué clase lista. ¿Quién no ha hecho una de esas cosas, verdad? Todos. El mensaje principal no es el fruto de la carne, pero se los tengo que mencionar porque el fruto de la carne nos lleva al fruto del Espíritu en contraste. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero qué interesante, porque Jesús en algún momento dijo, yo no vine a romper la ley o vine a cumplir la ley. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Porque él dice, la ley no, y Jesús dice, yo vine a cumplir la ley. En Mateo 5 Jesús lo dice así. Esto no es contradictorio y debemos prestar atención. Mira, cuando en Mateo 5:17 Jesús habla de cumplir la ley, Jesús está dando el sermón de la montaña y está dando instrucciones de vida. Y Jesús les está diciendo a los seguidores que estaban allí, no vayan a pensar que yo vengo a decirles que ahora todo lo que Dios les ha dicho, ustedes no lo van a hacer. Yo no vine a cambiar esa ley, yo vine a cumplir esa ley, porque esa ley eventualmente te trae a mí, te lleva a Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, yo vine a cumplir la ley. Entonces, en contraste, cuando Pablo dice, no estás bajo la ley, Pablo dice, no estás bajo el control del mundo. Dice, tú que has recibido a Cristo y que lo tienes y que confías en Él, tú no estás bajo la garra del mundo. Tú no tienes, si tú tenías ese pecado y esa tentación, tú tienes el poder adentro de ti a través del Espíritu Santo de detenerte y decir, no más. Y el enemigo no tiene parte sobre ti ni sobre mí más que la que tú le das. Han escuchado la historia de Job, ¿verdad? Job, que Satanás se presenta delante con los ángeles y todo, y le tiene que pedir permiso a Dios para hacer las cosas que él va a hacer. Y el Señor tiene que decir sí o no. Entonces, Él no tiene más fuerza sobre nosotros o en nosotros de lo que Dios la tiene. Y mira qué interesante, porque Pablo está dando esto ¿por cómo? Por experiencia. Porque él pasó por estas cosas. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían fama de al frente de la gente ser de una manera y en puertas cerradas ser de otra. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, los fariseos no promovían el adulterio, obviamente, pero la mayoría tenían relaciones adúlteras. Se emborrachaban, bebían, o decían, y estos son estudios que se han hecho, decían, por ejemplo, el sábado, el día del descanso, ¿verdad? El día de sabático, no se puede trabajar, pero muchos de ellos tenían negocios a los lados, intercambio de monedas y todo, que se iban a hacerlo temprano en la mañana. Mentiras. Entonces Pablo está diciendo, no puedes hacer inmundicia, no puedes hacer enemistades, hechicería, pleito, porque él conocía de esto, él había hecho esto. Pablo era perseguidor de la iglesia, él odiaba a la iglesia y odiaba el nombre de Cristo por su amor tan grande por la religión. Pablo nos está dando un recuento y recuerda que nosotros mencionamos a Pablo. Pablo era otro hombre imperfecto. Pero como les dije al principio, él siempre nos señala a Jesús. Es Él. Nosotros venimos aquí todos los domingos, o algunos domingos y algunos miércoles, es buscando a ver lo que Jesús tiene para nosotros. Todas las religiones creen en un Dios. Todas las religiones creen en Dios. Le llaman Alá, le llaman Buda, le llaman lo que sea. Todas las religiones creen en Dios. La diferencia la hace Cristo. Y entonces cuando nos ponemos cuando ninguna religión se hizo hombre, dio su vida, ninguna religión no te pide sacrificio, todas las religiones te piden algún sacrificio, te piden algún tipo monetario, diferentes cosas. El cristianismo es la religión primero que tiene la relación directa con el Creador, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos. Adulterio y fornicación son acciones que obviamente se pueden ver. Las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, qué cosas, herejía, envidia. Pues hay cosas que se ven, como le hablé de los fariseos. Hay cosas que se ven, el adulterio y la fornicación se ven, pero no hay manera de que podamos ver otras cosas. Odio, malas intenciones, porque eso lo podemos ocultar bien, como los ocultaron los fariseos. Han escuchado que de manera despectiva algunos dicen, este es un fariseo. Es porque mentían mucho, tenían muchas cosas ocultas.
Una canción muy buena, Los Fariseos, de Richie Ray y Bobby Cruz. Entonces, ellos no podían cumplir esa ley y nosotros no podemos cumplir esa ley. Es imposible seguir la ley al pie de la letra porque no es humano, es imposible. Por eso Dios la dio. Dios la dio para que en todo este tiempo nosotros nos diéramos cuenta de que necesitamos un redentor, necesitamos una ayuda. Esa ley es imposible seguirla. Hay algo bien interesante. La Biblia nos hace referencia de adulterio y fornicación hasta con los pensamientos. Mira, Mateo 15:19 dice, hasta con los pensamientos tú puedes ser adúltero. Hasta con los pensamientos tú puedes pecar. Entonces, ¿quién no tiene un pensamiento negativo en ocasiones? O sea que nadie puede cumplir la ley. Todos tenemos necesidad de ese redentor. Esto es un tema que merece una serie de mensajes y por el tiempo obviamente nosotros lo acortamos acá. Por eso es que el tiempo en domingo no es diseñado para uno aprender tan profundamente. Es más diseñado para compartir una palabra y compartir entre los hermanos. Pero hay un problema, hablando de esto, de la adulterio y fornicación, hay un problema serio con la pornografía y los jóvenes. Es una cosa horrible. Mientras estaba haciendo este estudio hace unas semanas atrás, me puse a buscar unas estadísticas ahí y es un problema que se está quedando con nuestra juventud, con los jóvenes. Puse, no sé si fue en una de las redes, pusimos que los muchachos entre 13 a 17 años, el 75% ya han sido expuestos a algún tipo de material pornográfico. Entre 13 a 17 años. Y el problema es que el daño psicológico que le hace eso a un joven que no tiene ninguna experiencia de vida, que no conoce lo que está bien y lo que está mal, que no tiene ningún diseño de lo que es una relación romántica, una relación de pareja, se cree que lo que está viendo es real, está bien. Entonces crecemos con unos preceptos de que son completamente erróneos. El 90% de todos los jóvenes, antes a los 18 años, niños o niñas, antes de los 18 años, han sido expuestos a algún tipo de material pornográfico. El 90%. De cada 10, 9 jóvenes han sido expuestos y el daño que hace es horrible. Al ser expuestos a eso, maduran antes de tiempo, piensan que ciertos comportamientos son reales, cuando no son naturales realmente. La semana pasada vi una noticia, y esto es una cosa por el lado, pero la semana pasada vi una noticia, no sé, a lo mejor ustedes la vieron en Saint Cloud, un señor de 41 años lo encontraron con 21 cargos de pornografía infantil. No sé si lo vieron, de aquí de Saint Cloud, de 41 años. Con pornografía infantil. Pornografía infantil es considerada pornografía de niño o niña de menos de 12 años. Es horrible. Y le está haciendo un daño a nuestra comunidad. La página pornográfica más visitada en los Estados Unidos recibe aproximadamente 1 billón de visitas al día. 1 billón de visitas al día. O sea, ¿cuántos seres humanos hay en la Tierra? 7 billones. Cada uno de cada 7 visita la página pornográfica esa. Y no solamente eso, en esa misma página se encontró que aproximadamente el 50% de los videos que suben ahí fueron sin consentimiento, o sea, abusos y violaciones. Pero la página no saca tiempo para mirar y pone todo el contenido ahí. Tiene un valor de 80 billones de dólares esa página sola, por todo el contenido y todos los anuncios que se venden. Pero más allá, continuamos, pero más allá de los comportamientos obvios de la carne, de inmundicia, de idolatría, Pablo escribió algo muy interesante que era relacionado con la fe, un nuevo movimiento, como sabemos, y son los frutos del Espíritu. El fruto de la carne nos deja ver de que me interesan estas cosas, que no tienen nada que ver con Dios, pero Pablo nos habla también del fruto del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hemos decidido, no hablando en perfección, pero cuando nosotros hemos decidido, Señor, yo viví en el mundo, yo me cansé del mundo, yo estoy cansado del mundo, yo no soy perfecto, no lo entiendo todo, pero yo voy a vivir como tú quieres que yo viva. Pues Pablo nos dice, hay un comportamiento, hay unas actitudes que nos dejan saber que somos así. Y esto está en Gálatas 5, 22 al 26. Se los voy a leer, el tiempo avanzado ahí. ¿Y el walkie-talkie funcionó? Ok. Gálatas 5, 22 al 26. Y les recomiendo, si pueden, luego que se lean el libro completo. Permiso aquí. Es corto, es bueno. Mírenlo con esta perspectiva del lado humano.
22 al 26. En cambio, en contraste, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos, el 24, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sus sentimientos egoístas. Todos. ¿Todo es? Todo. El 25, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Qué concepto tan interesante. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Te di una corta explicación de la carne. Ahora te doy una corta explicación del Espíritu. Conocemos personas, yo creo que hay de todo un poco. Hay personas que son cristianos, que van a la iglesia y son cascarrabias, molestos, malhumorados. Siempre han conocido gente y dice, Dios mío, pero ¿cómo es que este hombre sea? ¿Cómo es posible que sea este cristiano? ¿Se han dado cuenta? A veces me ha pasado en diferentes cafeterías que uno va que dicen que son cristianos y todo. ¿A usted no les ha pasado? Que usted pide un café y la hermanita te da el café y casi que te lo tira ahí. No les ha pasado, ¿verdad? Y dice, Dios mío, pero esto es un lugar que se supone que sea. No hablando mal del establecimiento, es que a veces se levantan de mal humor o algo así. Uno no sabe, le pasa a cualquiera, ¿verdad? Pues, sin embargo, a veces uno va y interactúa con personas que uno sabe que no son cristianos y todos son de lo más amables. ¿Cómo está, mi hermanito? Mira, tu café, que si esto, lo que le falta que te diga, Dios te bendiga. Pues eso pasa. La vida cristiana es una batalla entre la carne pecaminosa y la nueva naturaleza que Cristo nos da. Lo dice en 2 Corintios. Como seres humanos caídos, aún estamos atrapados en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. No se sienta mal si tiene deseos pecaminosos. El problema es cuando actuamos en esos deseos pecaminosos. Es una batalla. Les voy a decir un secreto. La batalla no se va a acabar. No va a terminar. Pero otro secreto, pero ya sabemos esta información. No es una sorpresa. Tenemos la información y tenemos las herramientas. Un cristiano nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, uno de los principales propósitos de la vida cristiana es permitir que el Espíritu Santo progresivamente produzca más y más ese fruto en mí. Progresivamente. Cada día un poco más, un poco más. Tampoco es que vamos a usar, yo soy humano, de excusa. Mi hermano pastor, lo vi allá los otros días pegándole a su hijo, que si hermano, yo soy humano, yo cometo errores. No, eso no es tampoco lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay un nivel de entendimiento, pero tenemos que saber que hay que controlar ciertas cosas. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido, y esto es Pablo, la carta de Filipenses también le recomiendo que se la lean. Filipenses 1:6 dice, yo estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en todos nosotros. Y Él va a continuarla hasta completarla el día que Cristo regrese. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra que el Señor está haciendo en nosotros no se va a completar mientras tengamos vida aquí. ¿Qué quiere decir? Me voy a levantar el día malhumorado, me voy a levantar molesto, me voy a levantar, pero tenemos al Espíritu dentro de nosotros que tenemos la fuerza de decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer caso. Señor, ¿sabes qué? Orar por esa persona. Qué interesante, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. De repente vamos a una de esas tiendas y vemos a estas personas y decimos, wow, qué chévere, ¿verdad? Como les mencioné, sea cristiano, sea no. De manera obvia, si usamos el sentido común, necesitamos entender que una comunidad que tiene estos atributos o estos frutos es una comunidad mejor, ¿verdad? Una comunidad que se entiende, que no se odia, que se ayuda, que se bendice. Hermano, ¿qué necesita? Hermano, ¿cómo te ayudo? Es decir, los frutos del Espíritu son evidencia de un cambio real en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio, que si yo realmente me entrego al Señor, hay estos frutos. No soy perfecto, pero yo puedo decir, wow, el hermano antes en todo momento gritaba y eso era, ya ahora él se controla un poquito más. No ha llegado, pero se controla. Estos son evidencias de ese fruto. Mateo 7, y estoy ya buscando la manera de cerrar, Mateo 7, 15 y 17 lo dice de esta manera. Mateo 7, 15 al 17 dice, guardaos de los falsos profetas, hay en todos lados falsos profetas, guardaos de falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
por sus frutos los conocerás. Los frutos, nuevamente, por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso recoge uvas de los espinos o higos de abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo nunca dará frutos buenos. No hay manera de que un árbol malo, dañado, dé buenos frutos y se conocen por sus frutos. Esto no quiere decir de ninguna manera que una persona que no tenga el Espíritu Santo no pueda mostrar uno o lo otro. Esto quiere decir que estamos en proceso, pero la persona que está en Cristo muestra frutos buenos del Espíritu. Los tiene que mostrar. Cuando fui a sacar la licencia comercial, conocí a un señor llamado Walter, creo que mi hermano lo llegó a conocer en algún momento, y este señor era la persona más buena gente y decente que yo pude haber conocido, pero él era mormón y tuvimos muchos encuentros religiosos y eventualmente nos dejamos de comunicar, pero eso me habla y me recordó a personas que tal vez no tienen el Espíritu Santo, pero son buena gente. Nos podemos llevar, podemos ser amigos, pero al final nos vamos a dar cuenta de que nos contradecimos por la creencia. Voy cerrando ya con esto. Si le damos la oportunidad a Dios de hacer el cambio en nosotros, aunque sabemos que a veces no es fácil dejar la vieja criatura, luego de tanto tiempo hacer las cosas a nuestra propia manera, pero si le damos la oportunidad al Espíritu Santo y vivimos con esos frutos, podemos quitarnos un gran peso de encima. Nosotros no tenemos por qué vivir cargando ciertas cargas que cargamos. No hay necesidad. Odio, rencor, situaciones de señalamiento. Es que el Señor en su palabra nos ha dado la libertad. Y si nosotros queremos seguir cargando con eso es porque queremos, porque no tenemos necesidad. Honestamente, nosotros necesitamos dejarlo, despojarlo. Señor, encárgate tú, no lo puedo controlar. Salí tarde. Doblar la velocidad no me va a hacer llegar 5 minutos más rápido de calzón, etc. Hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos saber y hay cosas que le tenemos que entregar al Señor. 100%, no tenemos que estar cargando con ciertas cosas. Imagínate estar caminando con un saco de papas de 50 libras todo el día para arriba y para abajo. Todo el día. Y el saco, y de repente, ¿qué yo hago cargando con este saco? Y lo suelta. Ese peso que se libera uno de eso. Voy cerrando con esto. Una evidencia de que Cristo hizo la obra en nosotros es el perdón. Eso puede ser uno de los frutos. ¿Hay alguien que no has perdonado todavía? ¿Hay alguien a quien le guardamos tal vez algún rencor todavía? Sí, debe haber alguien o hubo alguien. Incluso cuando conocimos a Cristo, porque esto es algo que vamos aprendiendo. Todos nosotros en algún momento hemos tenido a alguien a quien hemos tenido que decir, Señor, lo perdono o la perdono porque te hizo daño físico, espiritual. Si el tema principal de la Biblia tal vez no sea perdón, está en los primeros 3 lugares. Si decimos que tal vez el tema principal es amor, redención, el perdón es el tercero. El perdón es tan importante en la Biblia. El perdón nos ayuda a libertarnos, a sacarnos eso de adentro. Yo no puedo vivir, yo no puedo crecer, yo no puedo amar a mi familia cargando perdón y odio y todo eso. Yo no puedo proyectar los frutos que el Espíritu me da si yo estoy constantemente odiando. La persona a lo mejor que yo odio ni sabe que la odio. O la persona a la que yo odio tal vez se goza de que yo la odio. Se lucra de eso emocionalmente y yo odiando. Y yo haciendo daño. Le pasa mucho a los jóvenes, especialmente con padres separados. A mí me pasó un tiempo también. Odiamos a los padres que nos dejaron o esto pasa mucho. Y hay personas adultas, 50, 60, 70 años, que todavía le guardan rencor a sus padres. Porque no hemos pasado por el proceso de perdón. Perdonar es una de las muestras más grandes que el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos muestra de que nos hemos dado cuenta de que hemos sido perdonados también. Jesús perdonó a muchos mientras Él caminaba en la tierra y habló mucho de perdón. Jesús perdonó todo. No solamente perdonó, dio su vida para que fuéramos perdonados. Somos tan imperfectos, con tantas fallas, llenos de lucha, y lo interesante es que vamos a continuar con esto. Progresivamente hay que ir dejándolo, mostrando los frutos del Espíritu y perdonando. ¿Y saben cuál es la primera persona que tienen que perdonar? A ustedes mismos, a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos primero. Cometimos errores, ya se cometieron. Ya no se puede hacer nada con eso, pero se puede comenzar desde hoy dando un paso nuevo,
con ese hijo, con esa hija, con ese padre, con esa madre, si se puede, ¿no? Y hacerlo de esa manera y ir viviendo los frutos del Espíritu. Somos tan imperfectos, con tantas fallas. Qué interesante que han hecho, cierro con esto, qué interesante que han hecho en la calculadora 70 veces 7. Ustedes han cuidado su calculadora y han multiplicado 70 veces 7. ¿Cuánto es? 490. Un número muy interesante en la Biblia. ¿Qué referencia? 70 veces 7. Por persona, por situación, 490. Pero qué interesante que si hacemos 70 al poder del 7, ¿cómo se dice? A la potencia del 7 son más de 8 trillones. ¿Por qué les digo esto? Mira lo que dice Mateo 8, 21 y 22. Mateo 8, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, el que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Hasta 7. Y el 22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino te digo 70 veces 7. 70 veces 7 vas a perdonar. Entonces, ¿cuántas veces? Todo el tiempo. No hay manera de que una sola persona te vaya a hacer ofender 8 trillones de veces, ni siquiera 500 veces. Cierro ya. El Señor nos está diciendo, vive los frutos del Espíritu, aprovecha el perdón que yo te di para que tú perdones y vivas una vida plena. Imagínate levantarte un día, luego de tener una noche llena de sueños y comodidades y todo, despertar un día y darte cuenta de que has perdonado, de que has soltado ese saco de papa que llevabas cargando, de que has soltado todo ese saco de humillaciones y problemas y señalamientos y ahora vives libremente, plenamente, tranquilamente en el Señor con los frutos de su Espíritu. Amor, perdón, lealtad. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo lindo es que lo podemos hacer. No tenemos que ir al seminario, no tenemos que renovar los votos, no tenemos que hacerle, lo podemos hacer ya. ¿Y cómo es? Señor, yo te entrego todo esto y yo quiero vivir por los frutos que el Espíritu me ha dado. Así de fácil. Y proactivamente, entonces, porque va a venir el hermanito de repente, que en el stop sign se va a comer el stop, no te va a dejar cruzar y el fruto de la paciencia se va a ir por la ventana y va a llegar el fruto de la carne, que va a ser el fruto ese de la maldad y vas a querer hacerlo. Entonces hay que de repente decirle al hermanito, yo creo en los frutos del Espíritu. Está bien, toma el cruce tú. Eso va a pasar a diario. Eso no va, o el niño bota la basura, no me toca hoy a mí. ¿Y a quién le toca? Si ese es su trabajo. Entonces de repente, ¿verdad? Eso pasa, pero mi hermano lo podemos hacer. Voy a cerrar la oración. Ya con esto, esta es la palabra de hoy. De los frutos del Espíritu y de la carne se puede decir mucho, mucho más. Hay volúmenes escritos completamente dedicados a cada fruto del Espíritu. O sea, si son 17 o 18, entonces hay libros específicos para que entonces no vamos a poder nunca entrar completamente. Pero por eso les pido, lean la carta de Gálatas, es muy interesante. Y cuando la lean, si la pueden leer, léanla considerando de que los Gálatas habían recibido la palabra y después ya se estaban cambiando, ya no, como que ya no querían, eran muy sacrificados. Cierro. Padre, gloria y honra te doy, mi Dios. Te doy gracias, mi